aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. El Ministerio de Oración les da la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor porque cada día el Señor dirige este ministerio y en este día se está consagrando la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Se está llevando el culto familiar. Y es una bendición, queridos hermanos, que a través de buscar la presencia del Señor, a través de su Santo Espíritu, tengamos un cerco protector para nuestro hogar y para nuestros hijos. Por eso, hermano querido, Dios demanda que cada día estemos buscando de Él para la protección que necesitamos cada día. Sean bienvenidos. En este día estaremos orando y suplicando al Señor que Dios dé gracia en la familia y que edifique cada día el hogar. Ese es el motivo del culto familiar, que cada día busquemos, hermanos, su dirección, su consejo como padres, que tanto necesitamos sabiduría y que podamos llevar un hogar conforme a la voluntad de Dios. En este día, Sergio, vamos a consagrar este ministerio de oración, el culto familiar, a la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que el Señor dé gracia en que lo que se va a hablar esté basado con un escrito está. Nunca cierres un amén con ligereza, siempre comprueba lo que se testifica a través de este santo libro, porque la boca del Señor lo habló. Vamos a hacer la oración en este momento, a suplicar por el matrimonio. Padre amado, de rodillas humildemente venimos a alabar y bendecir tu santa presencia. Eres digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza, la majestad y el poder por la eternidad. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía esa gracia está abierta y la mano del Señor extendida. Aquí de rodillas humildemente, ante todo, Señor amado, suplicamos que nos perdones. Sin santidad no veremos tu presencia. Es por eso que nos ponemos a cuentas contigo y rogamos ante todo, Señor amado, no tomes en cuenta esa indiferencia,
No tomes en cuenta esa rebeldía, no tomes en cuenta esa falta de amor y de perdón. Te ruego ante todo, Señor amado, que como padres, como hogar y familia, tú guíes nuestro hogar. Tú guías, Señor, los pasos de cada uno de nosotros. Necesitamos tu protección. Aquí de rodillas te pedimos que nos perdones. Danos el poder, Señor mío. Danos el poder, Espíritu Santo, para vencer toda debilidad. Fortalece las oraciones. Fortalece el cansancio y la súplica que elevamos en momentos de prueba. Y ruego por la familia. Ruego por el matrimonio que es sagrado para ti. Aquí estamos, Señor, suplicando el perdón y la reconciliación. Da gracias, Señor, en cubrirnos con tu preciosa sangre. Gracias te doy, Jesucristo, por tus sagrados y benditos méritos. Alabo y bendigo tu Santo Espíritu. Y te doy gracias, Padre Celestial, por haber escuchado esta humilde oración. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios 1:10. La palabra de Dios nos habla, hermano querido, acerca de lo que se va a testificar en este día. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. La palabra de Dios nos va a hablar, hermano, acerca de todo lo que se está viviendo en este tiempo y dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Queridos hermanos, es tan importante conocer la voluntad de Dios, conocer, hermano, las bendiciones que Él nos da a través de la obediencia a su palabra, a sus principios. Por eso en este día, el tema de lo que se va a llevar en este tiempo que lo estamos viendo y lo estamos, hermano, sintiendo por la atmósfera que se vive, el tema es Halloween, el gran engaño. Hermanos, pidamos al Señor que cada día seamos obedientes a sus principios y a sus mandamientos. Este día va a hablar el Señor acerca de toda costumbre, de toda tradición que se lleva en este tiempo que el Señor no lo aprueba. Pero hay evidencias claras de lo que es de Dios y lo que no es de Él. Por eso este día se está llevando Halloween, el gran engaño. Queridos hermanos, estemos atentos a lo que Dios nos habla. Como padres, como hijos de Dios, seamos obedientes. Queremos una protección para nuestros hijos. Queremos hijos que sean fieles y obedientes. No consientas algo que ofende a Dios. Por eso este día, a través de Proverbios 1:10, Dios nos está hablando. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado. La palabra de Dios inspiró al sabio Salomón para que diera esta recomendación a todos sus hijos, a todos los convertidos, a todos los creyentes, a todos los adoradores del Dios verdadero. Hemos leído cómo la Escritura dice que debemos de estar apercibidos para no caer en el engaño que los pecadores presentan. Nosotros sabemos por la Biblia que el engañador es Satanás. Él es el padre de la mentira. Así la Biblia lo manifiesta. Recordemos que el primer engaño fue con la primera pareja en el Edén, cuando le dijo que debería de comer del árbol de la, de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la santa pareja le contestó que no, que Dios no les había permitido comer de ese árbol, porque del día que de él comieran iban a morir. Sin embargo, el adversario, disfrazado como una serpiente, le dice, no morirás. Ahí está el primer engaño. Ahí está la puerta por la cual el hombre fue tentado y posteriormente cayó en pecado. No morirás. Esa es la comisión que el adversario tiene, de venir y de engañar. Es por eso, hermanos, que vamos a considerar este tema, Halloween, el gran engaño. En este tiempo, en este mes de octubre, empezamos a ver por donde quiera que nosotros vayamos adornos, adornos satánicos, calabazas, esqueletos, brujas,
y muchos otros tipos de adornos que son tenebrosos y que decoran nuestras casas, tal vez los vecindarios, los centros comerciales, en fin, todas las ciudades son adornadas con este tipo de maleficios. Y esto es para celebrar lo que el mundo conoce como Halloween o como Día de Muertos. Las tiendas llenan sus estantes de todo tipo de disfraces, de princesas, de vampiros, de brujas y de todo tipo de personajes que son conocidos. Participar de este día parece algo inofensivo, porque el adversario así lo presenta. Una fiesta pagana engañando al mundo como si fuera una celebración inofensiva. Sin embargo, hermanos, es una clara invocación a los muertos. Y el Halloween, de eso se trata, de la invocación a los muertos. Pero nosotros nos preguntamos, ¿dónde, cuándo y por qué se celebra el Halloween? Bueno, vamos a ver lo que el diccionario británico nos dice al respecto. Es una celebración moderna, resultado de la fusión de creencias diferentes, originado por la cristianización, de la fiesta de verano de origen celta llamada Samhain, que era la celebración del fin de la temporada de las cosechas en la cultura celta. La cultura celta, hermanos, estaba establecida en lo que hoy se conoce como el Reino Unido, principalmente en el norte de Irlanda. Ahí estaban los celtas y ahí ellos celebraban este tipo de fiestas. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se cumplía con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, venir a visitar a sus familiares. Los espíritus de las familias, es decir, de los difuntos, eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus malos eran alejados. Eso es lo que el diccionario nos presenta de lo que significa el Halloween. Pero nosotros tenemos que ir a la escritura. ¿Qué es lo que dice la escritura del Halloween? Bueno, definitivamente la palabra de Dios no menciona la palabra Halloween, pero sí menciona todas las prácticas que en el Halloween se manifiestan. Vamos a ver aquí en la Santa Palabra de Dios, en 1 Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo número 1, lo que la Biblia nos habla acerca de lo que representa estar en contra de lo que Dios nos manda que no hagamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo, hermanos, se está refiriendo a los días que están por venir después de ser predicado el Evangelio, es decir, en la culminación antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es hoy cuando se profesa una apostasía, es decir, negar la fe en Jesús. De esto está hablando Pablo. Pero la Escritura dice que en estos postreros días en los que estamos viviendo, se va a dar lugar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, es toda influencia de Satanás que dominará la mente del hombre por medio de cultos demoníacos, incluyendo la hechicería y la invocación de los muertos. Y esta es la mentira del espiritismo hoy en día. Y entre ellos, hermanos, se encuentra
lo que hoy llamamos Halloween. La palabra de Dios nos previene para que no demos oído escuchando a los espíritus engañadores que traen las doctrinas o las enseñanzas demoníacas. Y de eso se trata el Halloween, de todo este tipo de prácticas. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos da una amplia información para no caer en este tipo de engaños. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo número 9, la escritura dice de esta manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra de Dios, hermano, nos informa que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, lo que hoy somos los cristianos, haciendo una comparación del Israel antiguo al Israel moderno, estas palabras fueron para ellos, pero son para hoy. Les había advertido que no se mezclare con los pueblos paganos y que no deberían de participar de ningún tipo de idolatría y prácticas de adoración a dioses paganos. Esa es la advertencia que el Señor le hizo al pueblo de Dios cuando fue liberado de la esclavitud del pecado, cuando fueron liberados de Egipto. Les prometió la tierra nueva, pero les dio una advertencia. Te vas a encontrar en tu camino muchas naciones paganas que idolatran dioses falsos, que los adoran, pero que todo eso, hermanos, es un culto demoníaco. Y les dice: no aprenderás a hacer según esas abominaciones. Así es comparado el cristianismo hoy en día. Después de su conversión, el hombre, hermanos, debe de estar reformado. No debe de volver a las prácticas antiguas. No debe de volver a las costumbres antiguas. Debe de desechar todo tipo de celebración que tal vez por ignorancia en el pasado hacíamos, pero que hoy, a la luz de la Biblia, hermanos, es claro que la palabra de Dios nos está diciendo que ya no debemos de celebrar ese tipo de adoración a dioses paganos y a muertos. Y todo esto, hermanos, nos alejan de Dios. Si nosotros hoy en día, aún conociendo la palabra de Dios, celebramos ese tipo de costumbres demoníacas, nos estamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos abominaciones que Él nos ha prevenido que no hagamos. La palabra de Dios sigue diciendo aquí en el versículo número 10 de Deuteronomio 18. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Se da cuenta cómo la palabra de Dios, hermano, nos previene a dejar todo tipo de prácticas que a Él ofenden, que son manifestaciones para invocar a los muertos y que son adoraciones a ídolos y a prácticas paganas. Es lo mismo que se celebra en el Halloween. Por eso mencionábamos, la Biblia no menciona el Halloween, pero sí menciona toda práctica que se manifiesta en el día de Halloween. Y eso es lo que estamos leyendo. La palabra de Dios, hermanos, nos informa. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. El sacrificio por medio de holocaustos con fuego era una práctica común entre los paganos. Pero más tarde, Israel, hermanos, cae en este engaño, cae en esta mentira. Y el pueblo que se decía adorar al Dios verdadero, cae en la práctica del engaño del adversario. Lo mismo que ocurre hoy. Aún cristianos convertidos, hermanos, se prestan para participar de este tipo de celebraciones de diferentes maneras. Tal vez ellos digan: no tiene nada de malo que yo ponga un adorno, que yo ponga una luz, que yo ponga algo simpático en relación al Halloween. Tal vez de esa manera lo piensen. Pero a la luz de la Escritura estamos viendo
que ese tipo de prácticas, hermanos, es invocación a los muertos. Por muy gracioso que sea su disfraz, por muy gracioso que sea su adorno, tiene un trasfondo espiritual maligno, que es la invocación a los muertos. El pueblo de Dios en el pasado cayó en el engaño de Satanás. Y vamos a leerlo. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, nos informa cómo el rey Acaz, hermanos, cayó en ese tipo de prácticas paganas. Segunda de Reyes, la escritura dice, antes anduvo, hablando del rey Acaz, el rey de Israel, en el camino de los reyes de Israel. O sea, antes era obediente, porque seguía la ley de Dios. Pero sin, en cambio, teniendo esa creencia, la escritura dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. O sea que estaba con Dios, pero estaba también con el paganismo. Y esa es la posición de muchos cristianos hoy en día. Dicen amar, conocer, adorar y alabar al Dios verdadero, pero sin en cambio están siendo partícipes de prácticas paganas como es el Halloween. La escritura sigue diciendo, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de ellos los hijos de Israel. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, dice la escritura. Todo tipo de idolatría y paganismo, aún el sacrificio por fuego, fue consecuentada por los dirigentes para corrupción del pueblo de Dios. Qué tristeza, hermanos, que teniendo la luz de lo que la palabra de Dios nos dice que no tengamos que hacer, caemos en el paganismo, caemos en la celebración. Y usted va a decir, ¿yo cuándo caigo? Si yo no pongo ni altares, ni adoro a los muertos, ni los invoco. Tal vez usted no lo haga, pero usted permite a sus hijos que vayan a celebraciones de Halloween. Usted permite que se adornen con figuras graciosas su casa. ¿Sabía usted, hermanos, que el poner una simple calabaza, que el poner una calavera o que el poner otro tipo de adornos en su casa es una señal, es una marca para que las fuerzas demoníacas entren a su hogar? Usted está marcando su casa con ese tipo de adornos para que las fuerzas del mal entren a su casa. La puerta usted se la está abriendo, como lo hacía Acaz. Acaz, conociendo la ley de Dios, sacrificó a su hijo. ¿Por qué? Porque él estaba influenciado por las prácticas paganas. Todo esto, hermanos, es un completo desafío a lo que Dios nos advierte que no tenemos que hacer. Pero esta misma actitud, como la del rey Acaz, desafortunadamente, hermanos, se manifiesta en algunos hijos de Dios, donde dan rienda suelta a sus pasiones y se hacen cómplices al celebrar esta festividad. Regresando al versículo número 10 de Deuteronomio 18, la escritura sigue diciendo, Deuteronomio 18:10, en su segunda parte sigue diciendo, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, tenemos que definir, hermanos, a qué se está refiriendo la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo lo que se celebra hoy en el Halloween son las prácticas que la misma palabra de Dios nos prohíbe para ser partícipes de adivino. ¿Quién es un adivino? Un adivino es aquel que predice el futuro. Y esta es una de las trampas de Satanás para cautivar la mente del hombre. Querer conocer qué es lo que le va a pasar el día de mañana. Querer saber qué es lo que le depara el futuro. Y consultan a los adivinos, que no son otra cosa, hermanos, más que gente que está influenciada por Satanás.
Tal vez le adivinan a usted el futuro, pero no es Dios, es el adversario, porque Él engaña, porque Él es el padre de la mentira. Y mucha gente, hermanos, se cautiva por todo este tipo de falacias y sigue a este tipo de adoradores de Satanás. Ni agorero, la escritura dice. ¿Quién es un agorero? Un agorero es el que predice males y desdichas. ¿A usted en alguna ocasión le han dicho que no pase debajo de una escalera? Ese tipo, hermanos, de tradiciones, de costumbres, de dichos, ese tipo de cultura, hermanos, tienen un trasfondo espiritual pagano. Son agoreros, porque están prediciendo en usted que algo malo le va a pasar. Tal vez alguien le haya dicho, no vayas aquí, no digas esto, o no hagas esto, porque te va a venir un gran mal. Esos son agoreros. Porque nadie predice el futuro. Solamente Dios, hermanos, conoce nuestros pasos. Y conforme a nuestra fe y a nuestro comportamiento, hermanos, tenemos la protección divina. No necesitamos ni de adivinos ni de agoreros, porque tenemos la palabra de Dios. Pero también la escritura nos habla de hechiceros. Hechiceros es aquel que ejerce maleficios para causar daño a una persona. Esos son los hechiceros. Mucha gente recurre a los hechiceros para desearle más a alguien más. Y hasta hacen figuras y les clavan agujas y tienen una serie de prácticas engañosas y mentirosas donde el hombre cae por el engaño que Satanás ha sembrado en este tipo de gente. Y lamentablemente, hermanos, aún el cristiano cae en este tipo de prácticas. En el versículo número 11 de Deuteronomio 18, la escritura sigue diciendo, ni encantador, y sigue con la lista, donde nosotros notamos que todo lo que se le practica en el Halloween, la Biblia nos está previniendo que no lo hagamos. Versículo número 11 de Deuteronomio 18, la escritura sigue diciendo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni encantador, dice la escritura. El encantador, hermanos, es el que usa poderes mágicos para engañar. Ese es el encantador. ¿Usted ha escuchado a los encantadores de las serpientes? Que según ellos dicen que tienen poder sobre ellas. Esos son los encantadores. Hay encantadores de hombres que a nuestra mente, hermanos, la convierten como un semillero de mentira. ¿Y sabe cuál es el propósito? De adorar a Satanás, de invocar a los muertos. Esa es la función del encantador. Adormece nuestra mente, hermanos, si oímos toda palabra impura y mentirosa que sale de sus bocas. Ni adivino, o también conocidos como pitonizas. Esos son los adivinos. Son aquellos que pronostican o que predicen lo que está por venir. Muchos recurren a las pitonizas o también llamados adivinos para saber qué es lo que me depara el futuro. Y de aquí se deriva lo que nosotros conocemos como astrólogos, como astrología, que nos leen las cartas, que nos leen los astros, que leen el café, que leen un sinnúmero de cosas, hermanos, para sembrar en nosotros la duda de que existe un Dios verdadero y para ser seguidores, hermanos, de los espíritus inmundos que Satanás maneja. Ni espiritista, que es un espiritista o un mago, es un medium. O sea, lo que conocemos como un medium es un intercedor, alguien que está en medio entre las fuerzas satánicas y el hombre mismo. Es un medium, el que invoca a los muertos. Mucha gente recurre a los mediums para tratar de hacer contacto con alguien que ya pasó al descanso. Pero la escritura nos dice que no los debemos de consultar, ni quien consulte a los muertos. Aquí ya está específicamente de lo que se trata el Halloween, con la invocación y la consulta a los muertos. Y esa es la esencia de la celebración
del Halloween. El gran engaño, el Halloween, nos los presentan como algo simpático, como algo que debemos de celebrar, como algo inofensivo. Pero por lo que la Biblia nos está revelando, todas las prácticas que se desarrollan en el Halloween tienen un trasfondo espiritual, incluyendo disfraces, incluyendo el regalar dulces, incluyendo el adornar su casa, incluyendo el participar en festividades, inclusive aún escolares. Celebran ese gran día como si fuera un día de gozo, de celebración, cuando el trasfondo pagano, por lo que hemos visto, es la invocación a los muertos. Los niños, hermanos, no tienen la culpa, porque ellos se dejan llevar por lo que los adultos dicen, y por ello ellos mismos piden el disfraz. Pero entonces, ¿sobre quién recae la culpa? Sobre los adultos, sobre el padre de la familia que permite que sus hijos a muy temprana edad y aún en su inocencia se hagan partícipes para festejar a los muertos en una celebración pagana. Es por eso, hermanos, que la invocación a los muertos y que muchos creen que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos, que era la esencia de lo que es el Halloween, de lo que hacían los celtas cuando celebraban el Samhain. Es lo que hacían, invocaban a los espíritus de los muertos. Y esto, hermanos, todo esto se debe a que no se conoce, hermanos, cuál verdaderamente es la doctrina, es la enseñanza bíblica acerca del estado de los muertos. Y de eso vamos a hablar, para poder entender, hermanos, por qué es malo invocar a los muertos, por qué es malo seguir todo ese tipo de tradiciones. Tenemos que conocer de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cuál es el verdadero estado de los muertos. Eso es lo que vamos a ver, pero, Amén. pero hagamos una reflexión. ¿Por qué decimos que el Halloween es un gran engaño? Ahora entendemos, hermanos, el versículo que leíamos al principio de Proverbios 1:10. Hijo mío, sí los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que desechan a Dios. Te quisieran engañar, no consientas. Se da cuenta cómo Satanás usa a personas que están alejadas de Dios para engañar a los que tienen la fe en Dios. Es por eso, hermanos, que debemos de reflexionar en lo que hemos leído, en lo que la palabra de Dios nos previene para no celebrar este tipo de fiestas de invocación a los muertos y este tipo de fiestas con una raíz pagana. Amén. Halloween, el gran engaño. Amén. Dios nos está hablando, queridos hermanos. Dios está mostrando su verdad acerca de su palabra. No seamos rebeldes. No ignoremos, hermano, el consejo de Dios. Dios desea, hermanos, llevar un hogar en paz, un hogar feliz. No abramos la puerta al enemigo. Si por ignorancia la palabra de Dios has escuchado y has participado en cosas que ofenden a Dios, pide al Señor que Dios perdone esa falta porque no lo sabías y sé obediente a sus principios. Se está llevando, hermano, en este día los engaños y la mentira del enemigo. Aquí en este país es el Halloween. En nuestros países, hermano, el Día de Muertos. ¿Y cuántas cosas se hacen en esas celebridades? Altares, comida que se ofrecen a los muertos, y tantas cosas, hermano, que es una confusión y es un engaño. El libro de Eclesiastés, hermano, el libro de Eclesiastés 9:5, eso lo menciona bien claro, hermano. Lo que mencionó hace un momento Sergio, el estado de los muertos. Todos sabemos que vamos a morir. Y el muerto, hermano, tiene memoria, tiene recuerdos, te viene a ver, te viene a buscar, viene a consolarte. No, hermano, su memoria quedó en el olvido. Ellos ya descansan
ellos ya duermen y ellos ya no saben nada. Su tiempo fue el tiempo de vida que pasó y ya eso queda en la memoria. Queridos hermanos, busquemos cada día más la sabiduría divina. Busquemos cada día el estudio de su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Queridos hermanos, pidamos al Señor que no seamos cautivos, hermano, por falta de ignorancia de la palabra de Dios. Aquí claramente Dios nos está hablando de las acechanzas del enemigo. Estamos orando por hogares, estamos orando por familias, estamos orando por el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Y tú, hermano, estás abriendo las puertas, permitiendo cosas que ofenden a Dios. En este día, el deseo del ministerio de oración es que cada día busquemos a través de la oración la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor dé la convicción en tu corazón. Que el Señor dé el anhelo de buscarlo a través de la oración y a través de escuchar su santa palabra. Eso es el culto familiar. Así como en el libro de Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Que en ese hogar, hermano, se respire la paz y la seguridad del Señor, porque el invitado que está ahí y el que está dirigiendo y guardando los muros de esa casa es Cristo Jesús. Por eso este día estamos llevando el culto familiar. Escuchemos, hermano, nosotros no estamos hablando palabras humanas, estamos hablando la palabra de Dios. Entre más se dé la palabra de Dios, más edifica nuestro hogar. Entre más sea esta palabra la que nos habla, más el Señor tocará el corazón de aquel que por primera vez escucha. Culto familiar. Todos los jueves de las 5 a las 6 se llevan los temas de la familia. Y hoy se está tratando lo que en este tiempo estamos viviendo. No participemos, queridos hermanos, pidamos cobertura para nuestros hijos y sobre todo para la juventud. No consintamos, hermanos, que por no molestar al joven, a la señorita, los dejemos que hagan su voluntad. No, hermano, Dios va a tomar en cuenta de la mayordomía que como padres tenemos. Busquemos al Señor con temor, hermano. El tiempo está cerca y el Señor está a las puertas. Pidamos que en este día consagres tu hogar, tu familia, en la presencia del Señor. Estamos llevando Halloween, el gran engaño. Estamos hablando la palabra de Dios. Que Así Dios es. los bendiga. Hemos visto por la palabra de Dios, hermano, lo que nos previene para no participar. Es cierto, hermanos, que estos días, como el día de Halloween, son días de asueto. Son días en que la misma autoridad civil ha apartado para que no se trabaje, para que no se labore. Y este es un motivo, hermanos, por el cual nosotros como cristianos debemos de aprovechar no para celebrar a los muertos, sino para celebrar a los vivos. Las familias, hermanos, se reúnen. Y ahí es donde nosotros, hermanos, podemos reunirnos, compartir con nuestros amados en ese día, pero no celebrando el Halloween, sino celebrando al Dios vivo. Ahí cambia el concepto, hermanos, de lo que es la adoración a lo que el adversario nos pone y lo que es adorar a Dios. Son días en los que no trabajamos, las familias viajan para estar con sus familiares. Ese día, hermanos, como cristianos debemos de aprovecharlos. No nos debemos de aislar. El cristiano no se debe de aislar, sino que debemos de participar con nuestras familias, hermanos, para adorar al Dios vivo, para hablar de palabras que nos edifican, para compartir del mensaje de la salvación, para aprovechar ese tiempo que el mundo desgasta por la adoración y la invocación a los muertos, pero el cristiano, hermanos, debe de aprovechar ese día y otros días para la adoración al Rey verdadero.
Así que también este día, hermano, nosotros lo tenemos que aprovechar, pero para adorar a nuestro Señor y Redentor. Estábamos mencionando, hermanos, que la esencia del Halloween es la adoración a los muertos. Tenemos que ir a lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es el estado de los muertos para comprender que lo único que se hace en el Halloween, con todo tipo de celebraciones paganas, es la adoración a Satanás. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo número 7, acerca de lo que nosotros somos cuando pasamos al descanso. Cuando el hombre muere, la escritura dice, y el polvo vuelve a la tierra. El polvo es el hombre, porque del barro fue formado, como era. Por eso dice, como era, porque del polvo fuimos tomados. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El Señor, hermanos, cuando hizo al hombre, cuando lo formó, allí en Génesis lo dice, cuando formó al hombre del barro de la tierra, era un muñeco que estaba inerte, no tenía vida, tenía forma, pero no tenía vida. Y fue necesario que el Espíritu de Dios le soplara en su nariz su espíritu para que ese muñeco se vivificara. Y de ahí, hermanos, viene la creación del hombre. Por eso la Escritura dice, cuando el hombre muere, vuelve a la primera condición de cómo fue tomado. Y el polvo vuelve a la tierra, porque de ahí fuimos tomados, como era. Y el espíritu, es decir, el soplo, quien vivificó al hombre, vuelve a Dios. Este es el estado de los muertos. Cuando nosotros morimos, nos vamos al Seol, nos vamos al sepulcro. Y esta carne, hermanos, se vuelve a la tierra. Pero el soplo, el espíritu de Dios, vuelve a Dios quien lo dio. Y usted se preguntará, ¿y dónde está el alma? El alma, hermanos, es la conjunción de lo divino, del soplo de Dios y del humano, del barro de donde fue tomado el hombre. Cuando lo divino, el soplo de Dios y el barro o el polvo de la tierra de donde fue formado el hombre se conjuntan, ahí se forma el alma. Por eso, hoy en día se dice que el hombre es un alma viviente. ¿Por qué? Porque es la conjunción de lo divino con lo humano. Por eso la escritura, y lo volvemos a repetir, y el polvo vuelve a la tierra. O sea, el hombre cae en el Seol, es sepultado y ahí permanece y se hace polvo, porque esa fue la esencia, como era. Y el espíritu, el soplo de Dios vuelve a Dios. Y así como el alma se formó en la conjunción del soplo de Dios con el barro de la tierra, cuando desaparece esta unión, el alma desaparece. El alma no va al cielo, el alma no va al infierno, el alma no va al purgatorio. Simplemente deja de ser. Y eso es lo que vamos a leer con la escritura. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, la escritura dice, porque los que viven, Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Se da cuenta? Los que viven, usted y yo que tenemos el aliento de vida, el soplo de Dios, sabemos que un día vamos a morir. Pero cuando llegue ese momento, hermanos, entonces los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La comprensión, hermanos, del estado de los muertos nos hace ver que la invocación a los que ya murieron, los fallecidos, es una abominación a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es quien verdaderamente se manifiesta disfrazando a aquel al cual se le invoca. Entonces, si tenemos la comprensión de que cuando nosotros morimos no tenemos ya más sentimientos, de que cuando ya no tenemos más inteligencia, de que cuando nuestra memoria se quedó en el olvido,
de que cuando nuestras manifestaciones de amor, de odio, de envidia fenecieron, es porque ya pasamos al descanso. La oportunidad para el hombre, hermanos, ha terminado. Es por ello que ahora que tenemos vida, hermanos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, para que cuando vayamos al descanso, hermanos, no tengamos ninguna, ninguna complicación para estar apercibidos para cuando el Señor venga. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a poner un ejemplo bíblico de cuando el rey Saúl consulta a la pitonisa de Endor para que haga venir al profeta Samuel. Samuel ya había muerto. El rey va y consulta a una adivinadora, a la pitonisa, y le dice que quiere invocar el espíritu de Samuel. O sea, ¿qué pasa en esa historia? O sea, la Biblia lo registra. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 14, la escritura dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene. O sea, la pitonisa le está respondiendo al rey Saúl, porque ella decía que veía un espíritu que se acercaba. Por eso el rey le pregunta, bueno, ¿y cuál es su forma? Y ella le responde, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. El adversario, el mismo demonio, imitó a Samuel en forma, en su forma corporal y en su voz. O sea, lo imitó. Por eso mucha gente dice que cuando consulta a un médium, a un espiritista, dicen que realmente ven al familiar que en vida era, porque ven su forma y oyen su voz. Fue lo mismo lo que le pasó al rey Saúl. Por ello muchos creen que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos, porque los oyen y los ven. Y de ahí viene todo tipo de prácticas abominables como la ofrenda a los muertos, los disfraces, la adoración a los difuntos, etcétera. Y todo eso, hermanos, es práctica del Halloween. El muerto, como hemos visto por la Biblia, queda en el sepulcro, o el que ya falleció, en estado de inconsciencia, porque así la Biblia nos lo enseña. La Biblia lo menciona a ese estado de inconsciencia, o el que ya pereció, o el que ya falleció, o el que ya muere. La Biblia lo identifica como que está durmiendo. Así se refirió Jesús cuando Lázaro murió. Y vamos a verlo por la Biblia. San Juan capítulo 11, versículo 11, 12 y 13. La escritura lo dice, poniendo ese ejemplo. Dicho esto, les dijo después quién Jesús estaba hablando. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces, ¿quién? Sus discípulos. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar el sueño. El Señor Jesús nos enseña muy claro, hermanos, que cuando una persona muere, pasa al descanso, está durmiendo. Por eso la Escritura lo dice muy claro. Los discípulos pensaban, bueno, está enfermo, pero está durmiendo. O sea, el dormir de una manera física. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro ya estaba muerto. La misma escritura, hermanos, así como nos dice que resucitó a Lázaro, de esa misma manera es la esperanza de los que morimos en la fe en Jesús. En que va a llegar un día en que nuestro Señor, hermanos, va a venir y así como levantó a Lázaro de entre los muertos, nos va a levantar a los redimidos, a los creyentes, a los obedientes, a los que mueren en la fe en Jesús, nos va a levantar. Y vamos a escuchar su voz, porque la Escritura así lo manifiesta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, la Escritura lo dice. Tampoco, hermanos, dice el apóstol, ¿a quién? A los tesalonicenses.
queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traería Dios con ellos a los que durmieron en él, a los que pasaron al descanso en la fe de Jesús. Es por ello que todo tipo de invocación a los muertos es una abominación a Jehová, porque está en contra de su voluntad. Cuando una persona muere, por lo que hemos leído, no va al cielo, ni al infierno, ni a ningún otro lugar. Entra en un estado de inconsciencia, en el sepulcro, en espera de la promesa de la resurrección. O sea, está muy claro lo que la Biblia dice. Por eso la invocación a los muertos, hermanos, el adversario nos engaña con los adivinadores, con los hechiceros, con las pitonisas, con todo tipo de magia, con los medium, con los espiritistas. Ahí, hermanos, por medio de esos espíritus malignos nos hacen ver como Saúl veía al profeta y escuchaba su voz y decía que era él. Era un espíritu disfrazado. El mismo espíritu que se disfrazó en el jardín del Edén. Ahí Satanás tomó la forma de la serpiente para engañar a Eva. Es el mismo espiritismo, como Satanás se disfraza. La misma Biblia, hermano, nos enseña que los muertos, cuando mueren, están en el sepulcro, en un estado de inconsciencia, y si murieron en la fe, esperando en la resurrección que Jesucristo va a dar a todos los que morimos en la fe. Vamos a ver un caso. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Hechos capítulo 2, versículo 29, la escritura dice, varones hermanos, Hechos 2, 29, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. La misma palabra de Dios, hermano, nos dice y nos pone el ejemplo que David no está en el cielo, que David no ha sido, no está en el limbo, que David permanece en el sepulcro hasta el día de hoy. El rey David había sido sepultado, como dice la escritura. Pero más adelante, Pedro en su discurso a los judíos reafirma que los que hayan muerto en la fe, los que nos decimos cristianos y obedecemos a Dios y no participamos de las abominaciones de las naciones paganas, serán levantados. Y esa es la esperanza, es la bendita esperanza del cristiano en el gran día del advenimiento del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35, la escritura dice, porque David, y aquí nos especifica de lo que estaban diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, hermanos, no subió al cielo, pero el Padre le dijo al Hijo, por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, se está refiriendo a cuando Jesús venga por segunda vez, entonces David y todos los que hayan muerto en la fe serán resucitados. ¿Por qué? Porque lo hemos leído. Este es el verdadero estado de los muertos. Cristo, hermanos, en su segundo advenimiento, vencerá, por medio, por completo, a sus enemigos y su reino será establecido en gloria eterna cuando Cristo venga. ¿Y sabe quién lo va a acompañar? Los santos justos que murieron en la fe. Vamos a ser levantados al escuchar su gloriosa voz, vamos a ser resucitados, hermanos, y vamos a gozar de la gloria eterna de su santo reino.
Pero mientras ese día llegue, es hoy cuando cada uno de los redimidos, de los que conocemos, debemos de dejar de participar de cosas que ofenden a Dios, como la no participación en el Halloween, ni cualquier modalidad que el adversario nos quiera engañar, disfrazando todo tipo de celebraciones como celebraciones inofensivas, como celebraciones alegres, como celebraciones que nos hacen sentir bien. Lo único que estamos haciendo, hermano, estamos cayendo en el engaño de Satanás. El Halloween, hermano, y lo volvemos a repetir y lo reafirmamos, es una fiesta donde se invoca la presencia de los muertos y muchas otras prácticas paganas que se desarrollan. Pero el verdadero cristiano, y aquí es donde entra, hermano, la responsabilidad de los padres en el hogar, porque los padres son los que deben de inculcar este conocimiento a sus hijos, si es que no lo tienen, a la luz de la escritura. Si usted les da una explicación de todo lo que el adversario usa como trampas y utilizando estos días festivos y les explica lo que es el trasfondo espiritual por la Biblia, como lo hemos leído, entonces, hermanos, va a venir un temor reverente, ya no para adorar a los muertos, sino para adorar al Dios vivo. Es por eso, hermanos, que nuestra invitación está para que, como siempre lo decimos, que la palabra de Dios, hermanos, nos alumbre, Amén. que la palabra de Dios, hermanos, nos dé motivos para adorarle y para amar a Dios de una forma correcta, como se debe de hacer, y no para inmiscuirnos en este tipo de festividades y de celebraciones, porque el Halloween es un gran engaño. Amén. Ahí es donde debemos de estar apercibidos, porque la palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado y nos ha hecho ver qué es la invocación a los muertos, pero también hemos leído, hermanos, cuál es la esperanza del que muere en la fe, que es la pronta y bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Culto familiar, querido hermano. Hemos, hermano, en este día hemos hablado acerca del estado de los muertos. Lleva las citas bíblicas. Pide al Señor que cada día dé convicción en tu corazón, que de lo que Él ha hablado, hermanos, seamos obedientes al Señor. Vamos a hacer la oración y vamos a suplicar que lo que Dios nos habló se quede impregnado en nuestro corazón para obediencia. Padre amado, en este momento agradecidos estamos por habernos permitido llegar en este día, Señor, de la familia, a llevar, Señor, la palabra de Dios. Tu palabra es viva y es eficaz. Y rogamos ante todo, Señor, que esa palabra aclare la mente y el corazón de todo engaño y de toda mentira. Te rogamos, Señor, que confirmes en el corazón de aquel que oyó por primera vez el estado de los muertos. Y suplico, Señor mío, que estorbes el plan del enemigo con toda fiesta pagana. Tu pueblo está orando, tu pueblo intercede, Señor, y suplico por el matrimonio, por la familia, suplicamos por nuestros hijos, suplicamos por nuestros nietos, y rogamos que nos des la sabiduría de lo divino, que nos des la gracia, Señor, que pongas en nosotros palabras precisas, palabras que convenzan el corazón de nuestros hijos, para que entiendan y comprendan que están en peligro si se participa en eso. Cubre los hogares, Señor, cubre el matrimonio, da gracia al Padre, da la gracia a la Madre. Oramos, Padre, por los más pequeños y te pido humildemente, bendice, Señor, el culto familiar. Tú nos has hablado, Señor, que no seamos rebeldes. Da gracia, Señor, en este mensaje, Señor, de paz y de seguridad. En tu nombre pedimos tu bendición. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que la paz del Señor esté en tu hogar, en tu familia, y pidamos cada día la bendición del Señor. Amén.